pero finalmente lo desarrollé para el día de hoy y es largo, aunque son solamente como 4 versículos. Pero es un sermón educativo, ¿verdad? Yo no sé si hemos hablado antes así, en esta dimensión, sobre lo que vamos a hablar en la iglesia, pero queremos educar la iglesia y queremos hacerle entender unas cositas. Y el texto se encuentra en 1 Corintios 12, del 27 al 31. Y le voy a pedir que estemos de pie para honrar la palabra del Señor. Y dice así: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Señor, te damos gracias por esta palabra y, Señor, permite que esta palabra hable a mis hermanos así como habló a mi vida. Permite que podamos ganar entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La primera epístola de los Corintios es una carta que Pablo escribió a una iglesia que tenía todo tipo de problemas. Y se le describe como una iglesia de primer nivel, con personas cultas, de mucha educación. Se le conocían como los griegos eruditos. Había mucho. No obstante, la salud espiritual de esta iglesia era una de las peores que había en Grecia. Sin embargo, era una iglesia que era rica en dones. Y es que una iglesia puede ser rica en dones y tener mucha influencia, estar formada por muchos miembros prominentes y aún así ser considerada una iglesia enferma. Enferma espiritualmente, porque la salud espiritual de la iglesia no depende del tipo de persona que esté en la iglesia, tampoco de los dones que tengamos, porque son regalo de Dios, sino de los frutos del Espíritu. Y cuando Pablo escribe la epístola, lo hace en respuesta a un informe que recibió sobre las luchas y las facciones que habían dentro de la iglesia. También recibió informes de que habían incesto en medio de la congregación, de que habían situaciones sexuales y de que había problemas de conducta con la cena del Señor. Yo le dije que era una iglesia que tenía todo tipo de problemas. Ellos habían traído el mundo a la iglesia. No había habido transformación de vida de ninguna manera. Lo único que tenían eran dones. Y entonces Pablo, como siervo de Dios, tiene que traer una respuesta hacia esto, corregir problemas y darle a entender a la iglesia lo que ellos representan, para que podamos modelar el testimonio de Cristo. Y como vemos, uno de los serios problemas que ellos tenían era el problema de la unidad del cuerpo. Y hacia esto, ¿verdad? Pablo no titubea en hablar de las diferentes facciones que habían en la iglesia y les habla en el primer capítulo de Corintios de la siguiente manera: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense que el texto no dice que estén unidos,
sino que estén perfectamente unidos. Esa es la descripción del texto. Y en el capítulo 12, Pablo comienza a hacerles consciente de que ellos como miembros tienen una gran responsabilidad en el cuerpo. Le dice de una manera indirecta, no se lo dice directamente, sino de una manera indirecta le dice, vosotros, hermanos, sois el cuerpo de Cristo. Dándole a entender que si usted es el cuerpo de Cristo, solamente hay un cuerpo. ¿Cómo pueden haber divisiones en esta iglesia? ¿Cómo pueden haber contiendas en esta iglesia? Porque la contienda trae división. Entonces Pablo en sus escritos hace referencia a la iglesia de muchas maneras. Hace referencia a la iglesia, lo van a ver como la familia de Dios, como el ejército de Cristo. Hace referencia como la novia del Cordero. Pero en este caso en particular, Pablo enfatiza el cuerpo. Hace énfasis en la iglesia como el cuerpo de Cristo por varias razones. La primera, número 1, representan a Cristo y están dando mal testimonio. Número 2, en segundo lugar, Pablo hace referencia al cuerpo porque el cuerpo, por lo que el cuerpo simboliza. Porque un cuerpo no puede estar dividido y el cuerpo de Cristo tiene que estar perfectamente unido. Y vamos a hablar un poquito del cuerpo. Pero en el primer capítulo, Pablo nos habla de la división que ellos tienen, diciéndole, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Y le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque Cristo no está dividido. Si somos de Cristo, somos todos de Cristo. Pero no somos ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Y en esta iglesia hay grupos. Y si hay grupos, hay división. Y esto contradice la imagen de lo que es un cuerpo. Y si analizamos la definición de cuerpo, podemos entender por qué Pablo usa esta analogía. El cuerpo humano se define como una estructura anatómica que comprende de una cabeza, un tronco, un cuello, extremidades y varios sistemas que están formados por órganos. Es un cuerpo, no es un torso. El cuerpo son todos los miembros de este cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es una sola unidad. Y si se fragmenta, no va a poder operar ni llevar a cabo las funciones asignadas a ese cuerpo. Y así es que ha sido diseñado por la manera en que opera, no por otra cosa, porque todas las partes tienen que estar juntas, porque van a depender unas de las otras para poder llevar a cabo las necesidades del cuerpo. Y así es como Dios nos ha diseñado a nosotros. ¿Dependemos los unos de los otros? Parece que no. Pero cuando Dios asigna dones a la iglesia, dependemos unos de los otros. Así como estamos en nuestro estado natural, pues yo soy independiente, yo vivo, ¿verdad?, mi vida independientemente. Pero como cuerpo de Cristo, Dios nos ha designado que tengamos una interrelación, que dependamos los unos de los otros. Este es el mejor modelo que Pablo puede utilizar para mostrarnos a nosotros la manera en que la iglesia está estructurada. Y sabemos que nos vemos tal vez como familia. Esta es la familia Génesis. Eso decimos todo el tiempo. Pero las familias se pueden dividir, pero el cuerpo no se puede dividir. Porque si el cuerpo se divide, entonces lo que tenemos son fragmentos, miembros independientes, partes del cuerpo independientes. De manera que no se puede dividir por definición, porque deja de ser ¿qué? Un cuerpo.
Y nosotros dejamos de ser un cuerpo si estamos divididos como la iglesia de los Corintios. De manera que para poder funcionar tenemos que estar estructurados de esa manera, y como iglesia no podremos funcionar si nos fragmentamos. O tal vez podemos funcionar porque la iglesia de los Corintios estaba todavía junta y estaban trabajando. Pero hermano, no van a haber frutos. Porque tenemos que estar estructurados como cuerpo para que hayan frutos, porque ese es el modelo de Dios. Y para que el fruto pueda darse, tenemos que estar bajo esa estructura. Porque el fruto viene del Espíritu. El fruto, yo no doy el fruto solo. Si Dios se agrada de lo que nosotros estamos haciendo como cuerpo, el fruto viene del Espíritu. Y el Señor nos quiere en una estructura donde todos dependamos los unos de los otros. Bien. Y Pablo, en el libro de los Corintios, hace uso de estas ilustraciones para que nosotros como iglesia entendamos cuál es su propósito con cada uno de nosotros, porque nosotros componemos ese cuerpo. Y dice que tenemos que estar perfectamente unidos. Y Dios es un Dios de orden. Así es que nos ha estructurado. Y cuando no operamos, como dice la palabra, la iglesia sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer una iglesia en crecimiento, como dice la palabra. No vamos a dar fruto en abundancia. Porque Dios no se agrada si no estamos obedeciendo la palabra y estructurados de la manera que Él quiere que estemos estructurados. Y hay lugares en donde organizan la iglesia según, no organizan la iglesia según lo explica la palabra. Hay gente que se inventa una serie de cosas, que la iglesia parece más un club social que una iglesia. Y cuando usted va allí, a veces la ve llena de gente, pero no está llena de frutos. Esa es la diferencia. Y si queremos ser la iglesia de Cristo, tenemos que ser una iglesia llena de frutos. Aunque los frutos no necesariamente miden el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento espiritual se da en el espíritu. No quiere decir que una iglesia llena de personas sea una iglesia tremenda espiritualmente. Por eso cuando administramos la iglesia del Señor, nosotros tenemos que tener conocimiento de cómo Dios opera. Y tenemos que pensar lo que se nos está proponiendo y decir, esto no encaja con la estructura del Señor. No encaja con el modelo que el Señor ha determinado para nosotros. Tenemos que pensar en cómo opera el cuerpo. ¿Quién se beneficia? ¿Quién no se beneficia? ¿Cómo eso puede afectar la iglesia? No a mí particularmente, cómo eso afecta la iglesia que Dios nos ha dado. El cuerpo de Cristo. Hay que pensar en términos de cuerpo. Y esta estructura debe ser entendida a todo nivel, de cabeza a pie, hermanos. Porque nosotros no operamos como opera el mundo. Por eso aquí las cosas son un poco diferentes. Y ahora bien, de acuerdo a este pasaje, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, lo que significa que si este es el cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes son miembros. Son miembros. Pero la membresía trae responsabilidades. De eso hablaba Vilma en su clase. La membresía trae responsabilidades. Y esa responsabilidad no nos las impone nadie. Nos las ordena Cristo, porque por eso somos un miembro del cuerpo. Este oído tiene una función, esta nariz tiene una función, esta boca tiene una función y estas manos tienen una función. Y si usted está encajado en ese cuerpo, usted tiene que estar haciendo algo, porque se hace para edificar el cuerpo. Si yo tuviera tan solo una mano, yo estuviera necesitando ayuda. ¿Y quién me la suple? Pues tal vez mi hermana que está aquí sentada. Somos parte del cuerpo y cada uno de estos miembros tiene una responsabilidad. Lo que significa que cada uno de ustedes tiene una función especial en esta iglesia.
Y ahora Pablo nos va a explicar algunas funciones. Vamos a ir hacia algunas funciones del cuerpo. Dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas y tercero maestros. Vamos a hablar un poquito del liderato antes de entrar a los dones. Y vamos a ver cuál es la función de cada uno de esos miembros del cuerpo. Vamos a ver, los apóstoles están en secuencia, los profetas y los terceros maestros. Pablo comienza, ¿verdad?, hablándonos primeramente de la cabeza. Y antes de especificar cuáles son las funciones de ellos, vamos a hablar un poquito del proceso. Nótese lo que Pablo quiere resaltar cuando dice, y a unos puso Dios. Lo que eso significa es que ninguno de esos nombramientos o ministerios los puso el pueblo. Dice que los puso ¿quién? Dios. Fueron puestos por Dios en su soberanía, como Él desea organizar la iglesia, porque Él nos puso como cuerpo. Somos el cuerpo, pero Él también determina quién hace cada cosa. Pero los corintios no estaban utilizando esa estructura. Los corintios estaban haciendo divisiones ¿para qué? Para ganar adeptos. Esa era su motivación. Estaban dividiendo el cuerpo para ganar gente. Y aquí lo que dice es que los pone el Señor, porque Él es soberano. Y Él conoce, para eso nos da los dones, para ubicarnos en el cuerpo y decirnos qué es lo que cada uno de nosotros va a hacer. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, era así. Vivían bajo una teocracia. Dios gobernaba al pueblo a través de jueces y profetas. Y era como Jehová dijera que se hacían las cosas allí. Pero el pueblo rechazó eso. Ellos querían un rey. Ellos querían ser como los países vecinos. Ellos querían ser diferentes. Pero aquí no podemos ser como los países vecinos. Nosotros somos diferentes. Diferentes de los que están allá afuera. Es al revés. Y ellos quitaron su mirada de Dios y pusieron sus ojos en el hombre y tomaron control de sus procesos, tomaron control de su país, tomaron control de su destino y terminaron, ¿sabe dónde? En el exilio. Terminaron en el exilio. Porque cuando nosotros queremos tomar lo que le toca a Dios hacer, no nos va a ir muy bien. Eso es un proceso que le concierne al Señor. Y los corintios tomaron control de ese proceso en la iglesia. Y están como están, en división, en contienda, sin dar fruto, a tal punto que Pablo tiene que intervenir para hablarle a esta gente. Y hay muchos que van a decir, bueno, pero nosotros votamos. Nosotros votamos para elegir candidatos. Ciertamente, eso es cierto. Así es que estamos organizados. Nosotros tenemos un gobierno congregacional, lo que significa que la congregación, el cuerpo de Cristo, es la voz de Dios. Confirma lo que el Señor quiere para la iglesia. Y yo creo en eso. Por eso me sometí al proceso de elección pastoral. Porque la gente me decía, pastora, pero si usted es la pastora, ¿por qué usted está sometiéndose a este proceso? Me someto a ese proceso, ¿por qué? Ya Dios me había hablado hacía tiempo. Me habló desde el mismo día que Luis iba a morir. Me senté en mi closet a orar y el Señor me dio esta palabra. Y me dijo, me habló. Pero la iglesia confirma, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y es para convencimiento de todos. Yo no me puse. El cuerpo de Cristo ratificó esto. Y eso me da paz a mí y le da paz a ustedes. A mí me gustan las cosas claras. Y yo creo que así es que el Señor obra. Es la verdad. Bien. Se me perdió por donde estaba. Estábamos hablando de que nosotros, ¿verdad? Estamos organizados de esta manera y nosotros trabajamos diferente. Entonces,
Nosotros podemos votar, somos un gobierno congregacional y hay otros muchos gobiernos eclesiásticos. Todas las iglesias no son congregacionales. Hay otros que tienen otras jerarquías que funcionan efectivamente. Trabajan y funcionan efectivamente según el gobierno que ellos hayan implementado. Pero funciona cuando el pueblo le permite a Dios hacer su trabajo. Esa es la diferencia. En el libro de los Corintios no vemos que está ocurriendo eso. Pero así es que Dios obra a través de la iglesia. Si la iglesia tiene su corazón en el lugar correcto, Él podrá obrar a través de la iglesia. Porque Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y Dios utiliza la estructura organizacional para Él moverse en medio de la iglesia. Por eso somos su cuerpo. Pero si la iglesia es como los corintios, que está buscando lugares de prominencia y están divididos en grupos, entonces Dios no puede hacer su trabajo. Y comenzamos a manipular el proceso y caímos en el error que cayeron los corintios. Entonces, en lugar de unir la iglesia, la dividimos. No estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y a eso es que Dios nos llama en la unidad, a edificar el cuerpo de Cristo, no a dividir el cuerpo como le pasaba a la iglesia de los corintios. Y esta mentalidad de que si nosotros votamos, nosotros decidimos, viene del mundo. Aquí no se hace aquí. Nosotros votamos, pero nosotros no decidimos. ¿Decide quién? El que está allá arriba. Porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Así opera el mundo, pero nosotros no le servimos al mundo. Por eso el Señor tiene que transformar nuestro entendimiento, que luce como lo que hacen allá afuera, pero no es como lo que hacen allá afuera. No lo es. Si en realidad nosotros tenemos un talento, tenemos un don, y Dios nos va a poner, y queremos que Dios nos ponga a trabajar, Él nos va a poner a trabajar. Es donde Dios quiera ponernos, no es donde yo quiera estar. Vivimos en un país que vivimos bajo una democracia, pero en la iglesia vivimos bajo una teocracia, porque nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios en todos los asuntos, en los que nos gustan y en los que no nos gustan. A veces el Señor nos dice cosas que no nos gustan, pero Él es el Señor de la iglesia. Y esta forma de pensar ha dejado a las iglesias en bancarrota espiritual, hermanos. Por eso hay muchas iglesias que están en contienda. Y yo he visto muchas, yo he estado en muchos lugares, que lo que hay es discusión entre hermanos. Están divididos. Y vamos de una iglesia a otra repitiendo el mismo error, porque no entendemos lo que dice la palabra respecto a este caso. Tenemos que estar conscientes de que Él es la cabeza del cuerpo, no somos nosotros. Aquí la cabeza es Cristo. Y Él es el que decide cómo Él quiere estructurar su iglesia. Pero como quiera que la estructure, donde quiera que nos ponga, tenemos que ser un cuerpo. Servirnos los unos a los otros. Porque tenemos que tener mentalidad de siervos, no de Señor. Bien, ya hablamos del proceso. Ahora cambiemos nuestra atención a lo que Pablo señala en los siguientes versículos. Él menciona 3 oficios que ya los mencionamos: profetas, apóstoles, profetas y maestros. Y quiero decir que él menciona 3 solamente específicos, pero hay más funciones. Si usted se va al libro de los Efesios, usted va a encontrar muchísimos más. Y en el libro de los Efesios se menciona a los pastores junto con los maestros, porque los pastores deben de ser buenos maestros para educar a las personas en la palabra de Dios. Bien, comenzamos con los apóstoles, que fueron los primeros. El trabajo de los apóstoles fue por un tiempo
limitado, específico. Y esto fue un grupo de hombres que Dios escogió para que fueran testigos de Él en la tierra y para que iniciaran el movimiento cristiano para establecer la iglesia luego que Jesucristo ascendió. Ellos fueron los que sembraron los puntos en diferentes países. Pero entonces los profetas son las personas asignadas después que Jesús murió, pero recibieron un llamado directo del Señor y ejercían su ministerio por inspiración del Espíritu Santo. Ahora estos dos se unen, los apóstoles y los profetas, y trabajan juntos para dar a conocer el misterio de Jesús y del Espíritu Santo aquí en la tierra y para establecer el fundamento, las bases de la iglesia de Jesucristo. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios 2:20. Yo corté un poco el versículo porque era muy largo, pero dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros, sino miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Estos dos juntos fueron los que establecieron el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Y luego Pablo entonces hace mención del tercer ministerio, que tiene una secuencia, el ministerio de pastor o maestro, y estos fueron enviados no a construir un nuevo fundamento, ya el fundamento estaba establecido, sino que vinieron a edificar sobre el fundamento establecido por los apóstoles y los profetas hasta que Cristo venga. Estas son las personas que van a estar dirigiendo la iglesia y educando sobre ese fundamento hasta que Cristo venga por segunda vez. Es por eso que la iglesia, hermanos, necesita maestros. Necesitamos maestros para llevar este mensaje. Ellos vienen aquí y nosotros los educamos. Esto es una escuela. Necesitamos maestros porque necesitamos seguir educando sobre los fundamentos. Y ahora mismo nosotros necesitamos maestros de niños urgentemente. Tenemos que, ¿verdad?, estar conscientes de que ellos son el futuro de nuestra iglesia. Y si nosotros queremos dejarle una herencia, esa es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a ellos y a la iglesia como tal. Porque ellos son parte de la iglesia. Estos tres ministerios fueron los que establecieron la estructura organizacional de la iglesia. Ahora vamos a ver las responsabilidades de la iglesia, porque entonces a cada uno de nosotros nos toca algo que hacer. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos somos llamados a trabajar a través de los dones que reparte el Espíritu de Dios en la iglesia. Estos son, dice la palabra, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Son varios. Solamente aquí. Pero hay una lista mucho más extensa en Romanos. La van a ver si la buscan, es inmensa. Y todos los dones, hermanos, son buenos y necesarios. Si no, no se mencionaran en la palabra. Nosotros somos los que categorizamos como categorizaban los corintios. Ellos estaban buscando los mejores para tener mejores posiciones, para ser los jefes de la iglesia. Y pensamos que unos dones son mejores que otros, pero no, todos son iguales a los ojos de Dios. Son importantes, porque la importancia es que el don, Dios nos lo da para edificar el cuerpo, y cualquiera sea el don que Dios te asigne, tú lo usas para edificar el cuerpo. Y si todos edifican el cuerpo, todos son buenos. Todos son buenos. Si somos parte del cuerpo, debemos por lo menos tener un don. Usted dice, yo no tengo ninguno. Sí, tú tienes un don. Tienes que averiguar cuál es el que te toca. Podemos ver, hermanos, que hay diversidad de dones, porque nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Y cada uno de estos miembros es diferente. Cada una de esas funciones debe ser diferente porque el cuerpo, para que el cuerpo pueda interrelacionarse, interaccionar y suplir sus necesidades. Y esta diversidad es necesaria en el cuerpo.
Porque en realidad nuestro cuerpo es así, es diverso, tiene diferentes partes, pero puede ser un arma de doble filo. Puede ser un arma de doble filo. Y tenemos que tener la sabiduría para entender que esta diversidad está creada para llevarnos a la unidad, no a la división. Está creada para llevarnos a la unidad del cuerpo, para que nos ayudemos los unos a los otros. Pero crea división cuando competimos los unos con los otros. Esto era lo que pasaba en la iglesia de Corintios. Entonces estamos haciendo mal uso de los dones y estamos dañando al cuerpo porque no estamos edificando, sino que estamos dividiendo el cuerpo. Todo está con la intencionalidad que tú lo hagas o con la motivación que tú lo hagas. ¿Para qué tú quieres el don? ¿Para edificar o para dividir? Tenemos que saber que el don está hecho para unificar, unidad, traer unidad al cuerpo y para edificar, por lo tanto. Por lo tanto, es importante para nosotros saber que tenemos que llevar a cabo esta función que Dios nos dé con la mejor intención y con la actitud correcta, con la perfecta motivación, con la motivación correcta, con mentalidad de siervo y con la buena intención de edificar el cuerpo. Es parte de nuestra tarea entonces pedir perdón si nos equivocamos. Exageré la nota, perdí la paciencia. Tal vez lo hice bien, pero mi hermano lo interpretó mal. Estamos interaccionando y vamos a tener roces, pero no todos los roces son intencionales. Somos pecadores, nos equivocamos. A veces lo queremos hacer bien y lo interpretamos mal. A veces estamos cargados como líderes de un ministerio y alguien sigue dándole la gota hasta que el vaso se llena. Y reaccionamos, no de la mejor manera. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos pueden llevar a reaccionar de una manera incorrecta. Pero para eso está el perdón. Si nos comunicamos y nos excusamos, podemos unir al cuerpo, edificar el cuerpo. Y pueden haber muchos otros, si no hice esto o si no hice lo otro. Vamos a ocasionar malestar. Eso siempre va a haber, siempre va a estar presente, como lo está presente en nuestra vida diaria. Pero hay que aprender a manejarlo si queremos aprender a caminar en el cuerpo de Cristo. Hay que saber manejarlo como buenos hermanos y en la medida en que aprendamos vamos creciendo. Eso se llama madurez. Necesitamos madurar espiritualmente y así es que lo ganamos, interaccionando en el cuerpo y obviamente necesitamos madurez personal, ¿verdad? No podemos ser niños en nuestra manera de pensar, somos adultos. Así que haga su función, hermano, como si fuera para el Señor. Olvídese de lo demás. Claro, si yo tuve problema con mi hermano, yo tengo que tener una conversación como hermano. Bien. Pero ahora Pablo nos dice algo más. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. La contestación para todas estas preguntas es no. No. Ningún creyente posee todos los dones. Porque si poseyéramos todos los dones, no necesitaríamos de nuestro hermano. No necesitaríamos que nuestro hermano me ayudara o que yo tuviera algo que darle a mi hermano. Así no es que funciona el cuerpo. Si todos poseyéramos todo, fuéramos no dependientes del cuerpo. Lo bello de este modelo, hermano, es que hay diversidad en esa unidad de cuerpo. Y todos tenemos algo que compartir. Cada uno de nosotros tiene algo que compartir.
algo que darle al cuerpo, algo que contribuir en ese cuerpo. Y ese era el secreto de la iglesia primitiva. Esa iglesia se describe como una iglesia que estaba junta, unánime. Podemos estar juntos y no unánimes, pero estos tenían las dos cosas, juntos y unánimes, compartiendo con todos, con todos. Y como estaban de esa manera, como el cuerpo de Dios está estructurado, dice a consecuencia que el Señor añadía a la iglesia aquellos que debían ser salvos. Ese es el producto, el fruto de que estemos juntos y unánimes, compartiendo todas las cosas. Estamos en obediencia y a raíz de eso, el Señor entonces responde a nosotros trayendo más personas a la congregación. Después que el Señor corrige la casa, entonces añade a la congregación, porque Él es el que da el crecimiento. Ninguno de nosotros da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Bien, le voy a pedir a los músicos que suban porque vamos a la última parte. Y finalmente Pablo termina diciendo, procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino más excelente. Pablo nos dice, procurad lo mejor. Ustedes quieren los mejores dones. Procurad todo lo que ustedes quieran. Pídanlo al Señor, el que lo da el Señor. Eso depende de Él. Sigan buscando puestos, sigan buscando posiciones, que no van a llegar a ningún sitio. Porque en esta iglesia los puestos y las posiciones eran para dividir la iglesia. Y así no iban a llegar a ningún sitio. Esto solo iba a preservar la cultura que tenían en esos momentos. El problema que estaban confrontando, hermanos, no se iba a arreglar. Porque el problema no eran los dones, ni eran las posiciones. Todo eso es necesario en la iglesia del Señor. El problema residía en el corazón de los corintios, que se estaba moviendo por las motivaciones equivocadas. Estaban motivados incorrectamente. Querían llegar arriba para hacer grupos, no para edificar la iglesia. Y cuando Pablo les dice que hay un camino más excelente, le está hablando del capítulo 13 de los Corintios, el que le sigue, donde nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No somos nada delante de Dios si nosotros vamos a la posición o utilizamos el don con la motivación incorrecta. Esta gente no amaba. Estaban buscando dones para su propio beneficio, para engrandecerse, para buscar posiciones y para estar en el poder, no para edificar la iglesia. Y nosotros tenemos que procurar tener la motivación correcta. El amor, hermanos, es el arma más poderosa que nosotros podemos emplear porque mueve corazones. Usted va a alguien con una discusión y la persona le va a contestar con una discusión. La molestó. Pero usted va en aras del amor y usted se gana la persona. Y nosotros tenemos que aprender en ir con las arras del amor para edificar a esa persona y para edificar la iglesia. Porque la iglesia de Dios se mueve en el amor de Dios. Porque mueve la mano de Dios cuando nosotros actuamos en amor. Dios edificó esta iglesia con amor, porque nosotros no nos vamos a mover en su amor. Nos trajo en arras de amor. ¿Para qué? Para bendecirnos como iglesia.
Y nosotros tenemos que preservar ese amor que Dios ha puesto aquí. Ese amor que Dios ha puesto los unos por los otros. Y veremos cómo la mano de Dios se va a mover poderosamente si nosotros preservamos ese amor de Dios en nuestros corazones. Para bendecir al hermano como Dios nos ha bendecido a nosotros. Este es el lenguaje que Dios conoce. Porque Dios es amor. Y cuando actuamos en amor, Dios se mueve en medio de nuestra congregación. Los dones son importantes, hermanos. Pero los frutos dan testimonio de que somos hijos de Dios. De que Jesucristo vive en nosotros. Y no nos podemos enfocar en las posiciones, ni en los puestos, ni en los dones. Si Dios nos los da, amén. Pero esa no es nuestra motivación. Nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo. Tenemos que enfocarnos en que Dios nos llene de fruto abundante. Porque cuando estamos llenos de fruto abundante, Dios hace maravillas en medio nuestro. Y nosotros vamos, el año que viene, vamos hacia algo diferente. Vamos hacia algo diferente. Y queremos estar en la palabra. Y yo voy a terminar de esta manera. Si todos los hermanos aquí somos parte del cuerpo de Cristo, todos debemos ser parte de un ministerio, todos debemos de tener una función. Eso es lo que dice esta palabra. Todos debemos tener una función. Si no sabes cuál es el don que Dios te ha dado, donde Dios te quiere usar, tú debes de orar y comenzar a moverte y a explorar posibilidades para que te unas a algún ministerio en este nuevo año. Vamos a tener una nueva junta, vamos a tener un gabinete y deja que Dios te dirija. Y si no entiendes, muévete y únete a algún lugar, pero debes de estar trabajando. No podemos estar inoperantes. Esa fue la palabra que usó Vilma esta mañana. No podemos estar inoperantes. Porque de otra manera no vas a crecer. Vas a decir, ay, pero yo no sé. Es que no vas a saber hasta que no lo hagas. Porque las cosas espirituales se aprenden cuando nosotros nos movemos y hacemos y dejamos que Dios nos dirija y crecemos en fe y crecemos en conocimiento. Eso ocurre cuando tú comienzas a trabajar. Y cuando comience el nuevo año, cada persona debe pertenecer a un ministerio. No debe haber nadie sin tarea si tú eres miembro de la iglesia. Aunque tú seas un dedito, tú debes tener una tarea. Debes de tener una tarea. Queremos ser bíblicos y comenzar el año en la voluntad de Dios en cuanto a este aspecto se refiere. Entonces respondamos en obediencia a la palabra recibida esta mañana. Yo te voy a invitar, yo le dije que esto es un sermón más bien educativo que otra cosa. Un sermón que apela a tu responsabilidad como miembro, para que tú entiendas cómo estamos organizados y para que respondamos a lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Yo te invito al altar en esta mañana. Si tú quieres poner tu vida en las manos del Señor, si tú quieres saber dónde es que Dios quiere que tú te injertes, en qué ministerio, si tú quieres aprender o quieres que el Señor te revele cuál es tu don, el Señor te lo va a revelar, pero tú te tienes que mover en acción y comenzar a buscar, y Él te lo va a confirmar en tu corazón. Si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador personal y nunca lo has hecho, muévete al altar. O si tú tienes alguna otra necesidad por la cual tú quieres que nosotros oremos y ministremos en esta mañana, el Señor está aquí en este altar. Yo te invito a que pases y nos permitas orar por ti.